Bueno, estamos... bueno, en realidad ella siempre me ayuda, pero bueno, no importa. Estamos organizando una clase sobre las medidas. ¿Vos me podrás ayudar? No hay problema. Pregúntame lo que quieras sobre las medidas. Quería comenzar con la historia, porque yo sé que las primeras civilizaciones, para poder viajar, cultivar y sobrevivir al clima, necesitaban producir sistemas de medición. Así es, Mariano. Al principio solo era necesario hacer mediciones muy sencillas. Imagínatelo. Estas mediciones contemplaban el número de animales que se criaban, las semillas que intercambiaban, el aceite que necesitaban, los días de luna llena o la duración de los inviernos. Entonces surgieron sistemas de medición que no eran demasiado precisos, pero servían. Las primeras medidas de longitud tenían como unidad alguna parte del cuerpo humano. Las primeras medidas de peso se fijaron por el uso de ciertos recipientes o por lo que una persona o un animal podían cargar. Y los primeros intentos de medir el tiempo se hicieron a partir de los ciclos del Sol y la Luna. Mariano. Sí. A medida que las sociedades crecieron, desarrollaron nuevas tecnologías y, en consecuencia, sistemas más precisos de medición, ¿no? Así es. Con el tiempo, los sistemas de medida se hicieron más complejos y refinados. Al inventarse los sistemas de numeración, se hizo posible la creación de sistemas de unidades de medida. Claro. Bueno, y lo bueno es que estas unidades de medición son útiles en casi cualquier lugar del mundo, ¿no? Así es, en casi todo el mundo. Y si algo mide cero, entonces no mide nada. Y a propósito de cero, ¿sabes lo que le dijo un cero a otro? No tengo ni idea. No somos nada. Me lo contó él hace un rato, yo sé que es malísimo, pero lo tenía que sacar del sistema, ¿no? Ya está. Bueno. Sí, acá tengo el dinosaurio. Ok. Bueno, sí, acá está. Bueno, le digo. Beso. Chau. Era de un Cosme. Ay, ¿qué cuenta? Bien, dice que está armando un sistema con Sabiondo para ver cómo armar a Pericles. No, pero qué exagerado. No hace falta. Si para eso va a venir un amigo mío que es antropólogo. Sí, ya sé, pero me dijo que quiere que pases así, ven bien cómo funciona, lo quiere probar con vos. Bueno, no importa, voy más tarde. ¿Podemos pasar al pabellón nosotros de las medidas? Sí, o también podemos ver este libro, ¿te parece? ¿Y de qué se trata? De las medidas. Jorge, ¿te comentó algo sobre las mediciones con el cuerpo humano? Sí, claro. La longitud de un paso o un pie, el ancho de un dedo de una mano, el largo del antebrazo, siempre fueron referencias directas que se utilizaron en aquellos primeros intentos de medición. Veo que sabes un montón. Un poquito. ¿Te parece que veamos un poco más acerca de cómo se hacía en Egipto en el año 3000 a.C.? Dale, veamos. El codo era la distancia comprendida entre el codo y los dedos extendidos del brazo humano. Aunque servía, variaba demasiado de persona a persona. Para que no hubiera dudas, se acordó que un codo oficial medía el largo de un bloque de granito negro. Este codo patrón tenía 52,4 centímetros. La subunidad del codo era el dígito y cabía en él 28 veces. Por lo que pude investigar, Egipto y China desarrollaron sistemas eficientes de medición que se hacen evidentes en sus construcciones. Sí, sin embargo, los sistemas que se utilizaban en China eran totalmente independientes de los sistemas mediterráneos europeos. Sin embargo, tenían elementos en común. Si no, mira acá. Acá. A ver, ahora, déjame leer a mí. En China, utilizaron como medida la distancia entre la muñeca y la base del pulgar. Sin embargo, tenían un problema. Los sistemas no guardaban relación entre sus diferentes unidades. Una unidad con el mismo nombre podía ser diferente según el uso que se le diera. En el año 221 a.C., el emperador Shi Huangdi decidió unificar las unidades en sus dominios. La unidad de peso fue el xin, y para longitudes se adoptaron dos unidades, el chi y el chang. El sistema tenía una característica. Los múltiplos y submúltiplos de las unidades se basaban en la división por 10, tal como el sistema que usamos nosotros. Museo, buenas tardes. Don Cosme. Ok, anoto. Sí, le digo. Hasta luego. ¿Otra vez, don Cosme? ¿Qué quería? Ay, sí, está obsesionado con el armado de Pericles. Quiere hacer una prueba ahora mismo. ¿Pero ahora quiere? Sí, también me pidió que terminaras de construir el dinosaurio en miniatura porque quiere probar cómo funciona. Uy, qué pesadilla, por favor, baby. ¿Y cómo voy a hacer esto?
Bueno, no importa, mejor se lo llevo y que lo haga él. O mejor podemos pasar ahora al pabellón de las medidas. ¿Te parece? Dale, vamos. Igual no hay que ser tan vivo para darse cuenta que estamos en el pabellón de las medidas, ¿eh? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo me cuenta Ela por Es un chiste, Mariano. La historia de las medidas es una historia rara porque los sistemas de medición que la humanidad inventó surgieron totalmente aislados. Sí, sin embargo, por las guerras, las migraciones y el comercio, algunos sistemas se conformaron por la influencia de otros. Mirá. Hacia el siglo I a.C., los griegos usaban como medida de longitud el espesor de un dedo. 16 dedos formaban un pie y 24 dedos equivalían a un codo olímpico. Para medir volúmenes usaron como medida básica el metreto y para medir pesos la unidad utilizada fue el talento. El dominio comercial del Mediterráneo pasó de manos de los griegos a los romanos. Los romanos usaron un sistema numérico basado en el 12. Adoptaron el sistema griego y dividieron el pie en 12 partes llamadas pulgadas. El año pasó a tener una docena de meses. Para medir pesos usaron la libra. Para medir volúmenes, la unidad principal fue el sextario. Midieron distancias con pasos y millas. 5 pies equivalían a un paso y 1000 pasos formaban una milla. Por este sistema de medición podemos deducir que la sociedad romana era sostenida por ejércitos que recorrían grandes distancias a pie desplegando el imperio. Así es. Y también sentó las bases del sistema de medición de la Europa medieval. Si no, mira. La Europa medieval usó el sistema romano con raíces egipcias, babilonias y griegas. También surgieron variantes por regiones y se sumaron elementos árabes y escandinavos. Las necesidades comerciales empujaron nuevos cambios. En los siglos XII y XIII, dentro de las ferias de comercio, se impuso el uso de unidades de medida en común. Un ejemplo es el el, que era una unidad de medida usada en telas. Una vara de metal era el oficial, y con ella comparaban todos los que usaban los comerciantes. Sin embargo, hasta el siglo XVIII no existió ningún sistema de unidades unificado y válido para regiones amplias. Francia era uno de los países más caóticos con respecto a este tema. Por ejemplo, hacia el año 1795, los franceses usaban más de 700 unidades de medida que cambiaban de un pueblo al otro. Es lógico que en el siglo XVIII se unificaran los sistemas de medición. El desarrollo de la industria y el comercio requerían de cierta armonía. Sí, sin embargo, falta el sistema que pueda medir lo más difícil de todo. ¿A qué te refieres? A los sentimientos. Imagínate una especie de termómetro que te pueda decir cuánto querés a alguien. Obviamente la unidad de medida sería una adela, claro, porque es mi idea, ¿no? ¿Y cómo funcionaría eso? Te haces una adelametría y te dice cuántas adelas medís con respecto a alguien. A ver, entre 0 y 10 adelas es conocido. Sí. Entre 10 y 20 es amigo. Así seguimos subiendo hasta llegar a 50, que es el punto máximo de adelas de amor total, ¿no? Pobre tipo, ¿no? Es como... ¿Te imaginas lo que es aguantar 50 adelas? Pobre. Ay, 50 adelas. Toma, consulta a Sabiondo. Yo tengo que revisar mis cálculos. Mientras tanto, voy a ver si hago algo nuevo con este dinosaurio. Bueno, vaya, don Cosme, no hay problema. El metro concretó la idea de una unidad que no era arbitraria y no pertenecía a ninguna nación de la Tierra en particular. Se adoptaron las unidades de superficie y volumen derivadas, el metro cuadrado y el metro cúbico. También se acordaron otras unidades como el gramo o el litro. El sistema métrico decimal introdujo una revolución en el cálculo de múltiplos y submúltiplos de áreas y volúmenes. Solo fue necesario correr la coma decimal 2 lugares en el caso de las áreas y 3 lugares en el caso de los volúmenes. Por su sencillez, el sistema métrico decimal comenzó a adoptarse fuera de Francia cuando los ejércitos de Napoleón Bonaparte invadieron otras zonas de Europa. Sí, pero hubo países que no adoptaron este sistema, como por ejemplo Gran Bretaña y sus antiguas colonias. Y estas naciones conservan unidades romanas como la libra y la milla, o medievales como el acre y la pinta.
Pero sigamos con Sabiondo. En 1875 se fundó la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Su misión fue construir y mantener nuevos patrones, además del metro y el kilogramo, y mejorar los métodos de medición en todas las áreas del conocimiento. La oficina también se ocupó de definir nuevas unidades, como las termométricas, las eléctricas o las de iluminación llamadas fotométricas. Muy interesante, Sabiondo, la verdad, muy interesante. Muy bien, continuando con la presentación, ya vimos un poco sobre el concepto de sistema, porque esto de sistema de medidas he querido dividirlo, separarlo, para poder comprenderlo, analizarlo mejor, no separar las partes que comprenden el concepto de sistema de medidas. Ahora vamos a ver un poco del concepto de medidas y podemos ver aquí que una medida es un valor numérico. Se le tiene que dar un valor a algo, ¿no? Que expresa la cantidad de una magnitud. Esto puede ser, entendamos, darle un valor en numérico, puede ser en peso, en tiempo, en distancia, dependiendo de su magnitud, su volumen, su longitud, su tamaño. Entonces, de ahí nace este concepto, ¿no? Dice que en otras palabras es la forma en que cuantificamos y comparamos diferentes atributos de objetos, fenómenos o incluso de conceptos. Algunos antecedentes del uso de la medida, ¿en qué se usaba? ¿Para qué? ¿Para qué quería medir? ¿Sí? Conocer qué valor tendría, qué valor numérico le daba a algo. Podemos observar entonces que aquí se aplicaba en la antigüedad con inicios en la construcción, en la agricultura, en el comercio e incluso en la aplicación de impuestos. Veamos entonces que para poder edificar templos y otras estructuras era necesario establecer estándares para poder crear las piezas que fueran dando forma a esa estructura, a ese inmueble, ese elemento que queríamos construir. Podría ser una casa, podría ser una pirámide, por supuesto, podría ser una embarcación, ¿sí? Que nos pudiera llevar de un punto a otro. Entonces había que establecer para construir, ¿sí? En la agricultura se dice aquí que para medir el tiempo y la tierra eran cruciales para la siembra, la cosecha y la distribución de alimentos también. Para poder, ejemplo, yo cosechaba granos, pues si yo quería distribuir entre mi familia o entre los pobladores de la comunidad en la que nosotros estábamos ubicados, pues quizás ya el hombre entendía que tenía que dar quizás una proporción equilibrada, y para eso tenía que establecer una forma de medirlo y poder decir, bueno, a cada uno le tocarán 100 granos, ¿sí? 25 mazorcas, disculpen. Entonces, era necesario, el hombre fue comprendiendo para el comercio, pues por supuesto para los primeros actos de comercio, que era el intercambio, tendría que haber un poco de equilibrio para estos iniciales actos de comercio. El hombre quizás, asumo yo, que se pudo dar cuenta que al entregar una vaca a cambio de una oveja, me imagino que él observaba las dimensiones y decía, me parece que no es justo que yo dé una vaca a cambio de una oveja. Entonces tengo que medir para saber para ver que se ajusta esta acción comercial, ¿sí? Y aquí habla sobre determinar cantidades y precios. Y para los impuestos, por supuesto que los gobiernos necesitaban establecer algún tipo de medida para conocer qué tanta riqueza generaba la población, y asimismo en base a la riqueza que generaba la población poder entonces
exigir de tributos para la existencia y prolongación del Estado, porque al final el Estado depende de los tributos, como en la actualidad. El sistema tributario ha existido desde miles de siglos y el concepto de impuesto es porque se impone, por supuesto, pero es un acuerdo entre pobladores y gobierno. Entonces, una manera de que el Estado exista, por supuesto, una de las principales formas es la correcta recaudación. Así que era necesario medir la riqueza que generaba un segmento de la población y asimismo a ese segmento se le aplicaba una tasa de impuesto. Así que era necesario medir, definitivamente. Y vemos aquí algunos sistemas para poder medir que eran utilizados en un inicio. Obviamente seguramente eran rudimentarios, pero prácticos para poder conocer, para poder entonces entender qué mide esto. Y iniciamos con partes del cuerpo. Aquí habla sobre el codo, el pie, la palma de la mano, la pulgada, etcétera. Eran unidades de medida comunes en muchas culturas antiguas. Por supuesto, con el paso del tiempo, quizás fueron observando que el codo de una persona que medía 1,85 m no era el mismo de una persona que midiera 1,50 m, o un tipo más alto, de 1,85 m, 2 metros. Entonces, por supuesto que trataron o fueron estandarizando eso para poder tener una medida exacta o lo más ajustada posible para que fueran disminuyendo las imprecisiones. Objetos naturales utilizados también, las semillas, las piedras, y eran utilizados también para medir, y también los fenómenos astronómicos fueron observando que estos ocurrían en periodos, por eso que hoy día existen, por supuesto, estaciones. Si ustedes se va, el tema es que aquí en Panamá hay dos estaciones, la estación seca y lluviosa. Aquí ni siquiera existe invierno y verano, o es estación seca o estación lluviosa, pero usted se va más al sur y usted puede conocer que existen 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, y cada una comienza el 21. La primavera, ejemplo, primavera comienza el 21 de septiembre, creo que son 3 meses después. Diciembre, creo, el 21 inicia entonces el verano, después 21 de marzo el otoño y 21 de junio el invierno. Entonces, vean ustedes entonces que esos fenómenos, ellos fueron comprendiendo que eso tenía un ciclo y era una manera de medir. Bueno, de 21 digamos, de 21 de junio de este año al 21 de junio del otro año, hemos descubierto que hay un año y ese es el siguiente invierno de esta región. Entonces ellos encontraron esa forma para medir. Y algunas culturas que destacaron en el sistema, por supuesto, podemos destacar aquí las egipcias, ubicadas en África, los babilónicos, Babilonia, que actualmente creo que es Irak, ubicado entonces en el continente asiático, y los griegos y romanos en el continente europeo. Dice aquí que los egipcios desarrollaron un sistema de medida basado en el cúbito real, una unidad de longitud utilizada en la construcción de las pirámides. Acá los babilónicos con medidas de tiempo, un sistema sexagenal que hasta el día de hoy. Dice aquí, esto influye en nuestras actuales divisiones del tiempo: 60 segundos, 1 minuto, 60 minutos, 1 hora, y para darle entender que una circunferencia, tenía una medición de 360 grados. Mientras que los griegos dice que realizaron importantes contribuciones a la geometría. Los romanos, por su parte, un sistema de medida que fue aplicado, desarrollado e impuesto a los países o las regiones que ellos fueron conquistando a lo largo de Europa.
fueron ellos aplicando este sistema de medidas. Aquí tengo un video, voy a pasarlo para mostrárselo más adelante. Para que ustedes entonces tengan oportunidad de poder verlo con calma. Aquí aparece el Sistema Internacional de Medidas. Ya en la actualidad, por supuesto, a lo largo de los siglos, obviamente se fueron dando diferentes sistemas que iban, digamos que, dependiendo de la región, eran distintos. Entonces, había que unificar, porque imagínense ustedes que para una región, digamos que área de Grecia, Europa, en el continente europeo, se considerara que un metro medía 60 centímetros, pero para el área de Asia quizás era la yarda, ¿verdad? Que no mide lo mismo que un metro, es aproximado, pero no mide lo mismo, entonces había que unificar. Entonces, por eso iniciamos la clase hablando sobre sistema, hablamos de ese conjunto, hablamos de esa interrelación, esa interconexión, esa sinergia. Por eso que eso era necesario definitivamente y se va creando o se desarrolla un sistema de medidas. Dice aquí entonces que es
Sistema Internacional de Unidades, del francés Le Système International d'Unités, perdón, abreviado universalmente como SI, también denominado Sistema Internacional de Medida, es la norma que se utiliza en casi todo el mundo, a excepción de Birmania, que queda en Asia, Liberia y Estados Unidos. No se suman entonces a este sistema, así que digamos que el resto de las latitudes manejan un único sistema que permite una conexión, una interpretación correcta, unificada y dinámica, por supuesto. Esto se establece en la década de 1960, en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Esto se desarrolló en Francia. Así que les dejo con este video. Pues me parece, bueno, voy a cortarlo. Ahora lo corto. Les dejo este video. Hola, ¿qué tal? Gracias Soy a Marco 15 y en esta ocasión vamos a hablar del metro. este video El metro es la unidad principal del ambos Sistema videos Internacional de Unidades para tengan medir acceso a longitud. él y puedan Metro entonces, significa pausarlo, medida, retroceder, viene del adelantar griego todo, metrón, y en Francia le llamaron bueno, metro. Acompáñenme a enterarse conocer un poquito más de su historia. de la clase del día de hoy. Les voy a tratar De acuerdo compartir con una los asignación científicos, porque vamos a ir las generando unidades de medición se operaciones, empezaron a por supuesto, utilizar de esta materia, alrededor del año 5000 y a.C. voy a desarrollar alguna asignación, Algunos de los que para utilizaron puedan desarrollar algunas y entregar. mediciones fueron los egipcios, Estemos que utilizaban pendientes partes de su porque, cuerpo, como lo puede entre ser el mañana y antebrazo, lunes estaría el compartiéndole pie, a la el pulgar, profesora Navides, los dedos. Entonces, debido a eso, empezaron los egipcios, a utilizar como unidad de medida sus partes del cuerpo. Imagínense, para hacer las pirámides, para que les hayan quedado tan bien, tuvieron que utilizar unidades de medida. Y así fue como empezaron hace muchísimos años. Por temas de seguro, Para el siglo XIX había ya diferentes sistemas de medición y eso era un problema porque, bueno, finalmente todos tenían su sistema de medición y cuando comercian con sistemas de medición diferentes siempre puede existir algunos conflictos. Entonces la Academia de Ciencias en Francia en 1792 definió el metro y lo definió como la 10.000.000ª parte de la distancia entre el polo y el ecuador. Y eso se llamó metro, lo cual se proclamó hasta el 22 de junio de 1799. El sistema métrico original se adaptó hasta 1889. En ese entonces la Conferencia General de Pesos y Medidas adoptó y materializó el metro como una barra de platino e iridio en forma de X. Fue así como surgió el metro. Ya recientemente, en 1983, la Conferencia General de Pesos y Medidas redefine el metro y lo redefine como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo corresponde a 1 sobre 299.792.458 segundos. Bueno, ya por último me queda nada más recordarles, metro es cuando lo queremos escribir, es una M minúscula. No acepta mayúsculas, no se puede poner en plural y no va un punto después de la M, simplemente es la M minúscula. Los invito a que sigan en nuestro canal, por favor, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, escríbanos aquí abajo, con todo gusto los vamos a escuchar. Gracias, hasta luego.